delta X, ¿verdad? Y no era más que el cálculo de la pendiente de una recta. Y que lo podemos traducir como f de x sub 2 menos f de x sub 1 entre x sub 2 menos x sub 1. Y habíamos dicho, o habíamos visto, si no mal recuerdo, que cuando nosotros calculábamos la pendiente entre dos puntos de una curva, entre dos puntos distantes de una curva, ¿verdad? Por ejemplo, habíamos visto la curva y igual a x al cuadrado, y que si nosotros calculamos el valor de la pendiente en x sub 2, y sub 2, y x sub 1, y sub 1, ¿verdad? Esta era la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Y calcular, habíamos comentado, que si calculábamos la tasa promedio de cambio de y con respecto a x, era calcular el valor de la pendiente que pasa por los puntos x sub 1, y sub 1 y x sub 2, y sub 2. Pero que esta línea que pasaba entre estos dos puntos, nosotros la habíamos llamado líneas secantes. Por lo tanto, calcular la tasa promedio de cambio de y con respecto a x implica calcular el valor de la pendiente de las líneas secantes, ¿verdad? Y que también habíamos visto que cuando nosotros calculábamos la pendiente en un solo punto de una curva, ¿verdad? Supongamos que tenemos una curva de este tipo. Cuando nosotros calculábamos la pendiente en un solo punto, implicaba calcular el valor de la pendiente de las líneas tangentes, que nosotros lo podíamos interpretar como calcular la tasa instantánea de cambio en un punto dado de la gráfica, ¿verdad? Entonces, calcular la pendiente de las líneas tangentes implicaba calcular la tasa instantánea de cambio en un punto dado sobre la gráfica. Y que esa idea nos tenía que llevar al concepto de derivada. Entonces, pues definamos ahora lo que es la derivada. Tenemos su definición. Es la definición de derivada, es decir, de la tasa instantánea de cambio. Decimos, sea y un subconjunto del conjunto de los números reales. Con i un intervalo y sea f que va de i a r. Una función cualquiera. Tal que la imagen de esta función es el intervalo i, perdón, tal que su dominio de esta función es el intervalo i,
y su imagen es el conjunto de los números reales. La función f se dice que es derivable en un punto x sub 0 que pertenece al intervalo i cuando existe el límite de la tasa por medio de cambio de y, que es igual a f de x, con respecto a x. Esto es el límite cuando x tiende a x sub 0 de la tasa por medio de cambio de y con respecto a x, pues es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de y menos y sub 0 sobre x menos x sub 0. O lo que es lo mismo, esto es igual al límite cuando x tiende a x sub 0 de f de x menos f de x sub 0 sobre x menos x sub 0. Recuerden que esto es la definición de tasa por medio de cambio de y con respecto a x. Cuando x varía de x a x sub 0, por lo tanto, y va a variar de y a y sub 0. Y este límite lo podemos representar simbólicamente como f' de x sub 0. Y le vamos a llamar número 1. Es decir, si la función f es derivable en el punto x sub 0, el número definido mediante 1, es decir, la expresión anterior, recibe el nombre de derivada de f en el punto x sub 0. Y que nosotros lo habíamos simbolizado como f' de x sub 0, ¿verdad? En lugar
de f' de x sub 0, es decir, la derivada de la función f en el punto x sub 0, se usa también la notación de f de x sub 0 sobre dx. Es decir, que es la derivada de la función f en el punto x sub 0 con respecto a la variable x. A la derivada también se le da el nombre de cociente diferencial. Y no es más que la razón instantánea de cambio de la función en el punto x sub 0. Ahora bien, si la función f es derivable en x sub 0, entonces la función f es continua en el punto x sub 0. Es decir, uno de los requisitos para que la derivada exista es que la función tiene que ser continua en el intervalo en el que la función es derivable. Por lo tanto, si la función es derivable en el punto x sub 0, entonces la función también es continua en ese mismo punto. No existe en general interés en considerar funciones derivables en puntos aislados. Se dice que la función f
cuya imagen es el intervalo I, perdón, cuyo dominio es el intervalo I, y su imagen es el conjunto de los números reales, es derivable, así en general, o derivable en el intervalo I cuando f, es decir, la función f, es derivable en cada uno de los puntos x sub 0 que pertenecen al intervalo E. Obtengamos ahora la derivada de algunas funciones con base en la definición de derivada. Para esto haremos uso de la llamada regla de los 4 pasos. Y dice lo siguiente. Paso número 1. Nos dice que tenemos que darle un incremento a X. Paso número 2. Tenemos que expresar, puesto que Y depende de X, entonces tenemos que expresar el correspondiente incremento en Y. Paso número 3. Obtener la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Es decir, obtener delta Y entre delta X. Y número 4, obtener el límite cuando delta X tiende a 0 de la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Es decir, esto por definición
es obtener la derivada de la función con respecto a x. Procedamos de la forma siguiente. Recuerden que este límite es exactamente la derivada de la función. Ok. Vamos a proceder de la siguiente forma. Número 1. Como hemos dado un incremento x, entonces en la función o en la regla de correspondencia de la función, ¿verdad? Sustituimos x por x más delta x. Y se sustituye en la misma función y por y más delta y. Y desarrollamos. Paso número 2. De la expresión resultante, una vez que se ha desarrollado, ¿verdad? Se despeja delta y. Y simplificamos. Paso número 3. Se obtiene la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Dividiendo todo entre delta x. Es decir, de la expresión que nos quede, vamos a dividir todo entre delta x para obtener la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Y desarrollamos. O simplificamos en dado caso. Y paso número 4. Una vez que se ha llegado a la mínima expresión en el paso 3,
Se calcula el límite del cociente anterior, es decir, de la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Cuando delta X tiende a 0. Este límite, por definición, será la derivada con respecto a X de la función. Y estos serían los 4 pasos. Vamos a aplicar esta regla al siguiente ejemplo. Ejemplo. Hallar la derivada de la función y igual a x al cuadrado, utilizando la regla de los 4 pasos. Entonces tenemos primer paso. Decimos que si X se incrementa, ¿verdad? Y también se incrementa. Y escribimos lo siguiente. Sabemos que la función es y igual a x al cuadrado. Entonces, cuando x incrementa, lo que vamos a hacer es sustituir y por y más delta y. Y en lugar de x escribimos con x al cuadrado, vamos a escribir, en lugar de x, vamos a poner x más delta x al cuadrado. Y desarrollamos. Entonces, y más delta y, ¿verdad? Será igual a, en este caso, x más delta x al cuadrado tiene la forma del producto notable a más b al cuadrado. ¿Ok?
que es igual al cuadrado del primer término más el doble producto del primer término por el segundo y más el cuadrado del segundo término. Por lo tanto, x más delta x, es decir, y más delta y, va a ser igual al cuadrado del primer término, que es x al cuadrado, más el doble producto del primer término por el segundo término, que es 2x por delta x, y más el cuadrado del segundo término, que será delta x al cuadrado. Y hasta aquí llegamos con el paso número 1. Paso número 2. Vamos a despejar delta y. Y entonces, como y está sumando, y pasa al otro lado restando. Y entonces delta y es igual a x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado menos y, ¿verdad? Pero sabemos que y es igual a x cuadrada. Entonces, delta y es igual a x al cuadrado más 2x por delta x más delta x al cuadrado menos y. Pero en lugar de y ponemos x al cuadrado. Y entonces nos queda un x al cuadrado que suma con un x al cuadrado que resta. De tal manera que al sumarlos se hacen 0. Entonces, delta y es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado. Hasta aquí llegamos con el paso número 2. Paso número 3. Se obtiene la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Dividiendo a la expresión anterior entre delta x. Y entonces decimos delta y entre delta x, es decir, la tasa promedio de cambio de y con respecto a x, pues es igual a 2x por delta x más delta x al cuadrado, todo esto sobre delta x. Y entonces esto es igual, como hay términos semejantes que dividen, que multiplican y dividen, separamos en sumandos para simplificar. Y nos queda que es 2x por delta x sobre delta x más delta x al cuadrado sobre delta x. Y entonces tenemos delta x entre delta x, ¿verdad? Esto se hace 1 y nos queda 2x por 1. Luego tenemos delta x al cuadrado entre delta x, arriba nos queda delta x. Entonces, la tasa promedio de cambio de y con respecto a x de la función y igual a x al cuadrado, pues va a ser igual a 2x
más delta X. Y paso número 4. Se obtiene la derivada aplicando el límite cuando delta X tiende a 0 a delta Y entre delta X. Y entonces tenemos que el límite, bueno, decimos la derivada de Y con respecto a X, pues va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0 de la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Y esto es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de 2X más delta X. Y por lo que aprendimos del límite, para calcular el límite de una función, simplemente hacemos la sustitución directa, en este caso en delta X igual a 0. Y entonces esto es igual a 2X más 0 y esto es igual a 2X. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto a X, como Y es igual a X al cuadrado, entonces queda la derivada de X al cuadrado con respecto a X es igual a 2X. ¿Se quiere alguna pregunta, alguna duda? No, profe, ninguna. Ok. Entonces vamos a hacer otro ejemplo. Entonces, aplicando la regla de los 4 pasos, hallar la derivada de Y igual a X cúbica. Voy a poner así sobre. Entonces, paso número 1. Decimos, si X se incrementa, Y también se incrementa. Y entonces tenemos lo siguiente.
Sabemos que originalmente tenemos que y es igual a x cúbica. Entonces, cuando x incrementa, y también se va a incrementar. Y por lo tanto, vamos a sustituir y por y más delta y. Y en lugar de x, como está x al cubo, pues lo vamos a sustituir por x más delta x. Y todo eso queda elevado al cubo. Aquí vamos a hacer uso de otro producto notable, que es a más b al cubo. Y la regla nos dice que es el cubo del primer término más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo, y más el cubo del segundo término. En este caso podemos hacer x igual a y delta x igual a b y aplicamos este producto notable. Entonces, y más delta y pues debe ser igual a x cúbica, el cubo del primer término, más el triple producto del cuadrado del primer término por el segundo, más el triple producto del primero por el cuadrado del segundo término, y más el cubo del segundo término. Y hasta aquí llegamos con el paso número 1. Paso número 2. Vamos a despejar a delta y. Es decir, si y está sumando, y va a pasar restando. Y entonces tenemos que delta y es igual a x cúbica más 3x cuadrada por delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo menos y. Pero y es igual a x cúbica. Por lo tanto, en lugar de y, vamos a poner x cúbica. Entonces, delta y es igual a x cúbica más 3x cuadrado más delta x más 3x por delta x al cuadrado más delta x al cubo menos x cúbica. Ajá. Profe, Sí, en el último paso del primero puso más x cúbica y abajo puso arriba. acá, Arriba. aquí Ajá. arriba, ¿no? Al final 3x. puso x cúbica Sí, x cúbica, sí, x y cúbica. abajo puso delta de x cúbica. A ver, espérame, está bien. Aquí está mal. Es Ah, ok. delta x al cubo, porque es el cubo del segundo término. Ahí fue un error mental mío, ¿sale? Entonces, el último término aquí desarrollado es delta x cúbica, que es el cubo del segundo término. Ok, gracias por decirme, porque sí. Ok, y todavía tenemos acá delta x al cubo, que es coincidente con esta parte, ¿verdad? Entonces tenemos más x cúbica menos x cúbica. ¿Sí? Y entonces, delta y como ya eliminamos x cúbica, nos queda 3x cuadrada por delta x más 3x por delta x al cuadrado y más delta x al cubo. Y hasta aquí llegamos con el paso número 2. Paso número 3.
se obtiene la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Y esto se obtiene dividiendo todo lo anterior entre delta X. Y entonces ponemos la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X, es decir, delta Y entre delta X, pues es igual a 3X al cuadrado por delta X más 3X por delta X al cuadrado más delta X al cubo sobre delta X, ¿verdad? Para poder simplificar, separamos en sumandos a esta fracción. Entonces me queda como 3X al cuadrado por delta X sobre delta X. Luego más 3X por delta X al cuadrado entre delta X más delta X al cubo entre delta X, ¿verdad? Y entonces la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X, pues va a ser igual a, aquí vamos a tener delta X entre delta X, se hace 1. Tenemos delta X al cuadrado entre delta X, arriba nos queda delta X, y delta X cúbica entre delta X nos queda delta X al cuadrado. Entonces, la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X va a ser 3X cuadrada más 3X por delta X más delta X al cuadrado. Paso número 4. Se obtiene la derivada aplicando el límite cuando delta X tiende a 0. Entonces sabemos que por definición de derivada, la derivada de la función y respecto a x, pues va a ser igual al límite cuando delta x tiende a 0 de la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de 3x al cuadrado más 3x por delta x más delta x al cuadrado. Hacemos la sustitución directa en x igual a 0 y entonces la derivada de y con respecto a x pues va a ser igual a 3x cuadrada más 3x por 0 más 0 al cuadrado. Es decir, la derivada de y con respecto a x
O por lo tanto, la derivada de y con respecto a x, como y es igual a x cúbica, entonces esto es igual a la derivada de x cúbica con respecto a x. Como aquí todo se hace cero, ¿verdad? Pues nos queda únicamente 3x cuadrada. Por lo tanto, la derivada de x cúbica será 3x cuadrada. ¿Sí? Entonces, del ejemplo anterior y de este ejemplo, vemos que una forma intuitiva de obtener una fórmula general para derivadas de este tipo es la siguiente. Habíamos visto que la derivada de x al cuadrado con respecto a x es igual a 2x. Que la derivada de x cúbica con respecto a x es igual a 3x al cuadrado. Aquí vemos que a x cuadrada al derivarla le restamos un exponente y al 2 lo ponemos como coeficiente. A la derivada de x cúbica le quitamos un exponente y el 3 lo pasamos como coeficiente. Y entonces, ahora la derivada con respecto a x de x cuarta, pues debe ser igual a 4x cúbica. La derivada de x quinta con respecto a x, pues debe ser a 5x cuarta, etcétera. De tal manera que de forma general, la derivada de x a la n con respecto a x, ¿verdad?, va a ser igual al exponente que multiplica a x elevado a la n menos 1. Y esa es una primera fórmula general de derivación. ¿Quieren hacer este ejemplo o lo hacemos? Hallar la derivada de y igual a menos x, usando la regla de los 4 pasos. ¿Lo hacen o lo hacemos? Lo hacemos, profe. Todos lo hacemos. Ahora pues. Entonces hay que derivar por medio de la regla de los 4 pasos a y igual a menos x. ¿Cuál es el primer paso? Que hay que darle un incremento a x. Es decir, si x incrementa, pues y también se incrementa. Y entonces escribimos, sabemos que y es igual a menos x, ¿verdad? Entonces cuando x cambia, y también va a cambiar. Y entonces vamos a sustituir y por y más delta y, ¿verdad? Pero aquí tenemos menos x, entonces va a ser menos
Sustituimos, en lugar de x ponemos x más delta x. Entonces, y más delta y, voy a poner abajo. Multiplicamos signos, menos por más da menos x, menos por más da menos delta x. Y hasta ahí llegamos con el paso número 1. ¿Cuál es el paso número 2? Despejar delta y. Despejamos delta y, es decir, si y está sumando, y pasa restando. Entonces queda que delta y es igual a menos x, menos delta x, menos y. Pero sabemos que y es igual a menos x, ¿verdad? Entonces, delta y es igual a menos x, menos delta x, menos, y como y es igual a menos x, será menos x, ¿verdad? Y entonces delta y es igual a menos x, menos delta x, tengo menos por menos, me va a dar más x. Y entonces menos x más x se hacen 0. Y por lo tanto, delta y es igual a menos delta x. Y hasta aquí llegamos con el paso número 2. Y entonces, paso número 3. Se obtiene o, y una vez se divide, todo esto entre delta x. Es decir, obtengamos la tasa promedio de cambio de y con respecto a x. Y entonces, seguimos con el paso número 3. Tenemos que delta y entre delta x es igual a menos delta x entre delta x. Esto quiere decir que la tasa por medio de cambio de y con respecto a x es igual a delta x entre delta x, pues nos va a dar 1, ¿verdad? Y aquí hay un menos, por lo tanto, la tasa por medio de cambio de y con respecto a x, es decir, delta y entre delta x, es igual a menos 1. ¿Puedes subir la cámara? Sí. Gracias. Sí. Entonces, paso número 4, se obtiene la derivada de y con respecto a x, ¿verdad? Lo que implica necesariamente para obtener la derivada de la función y a partir de la tasa por medio de cambio de y con respecto a x, pues tenemos que aplicarle el límite cuando delta x tiende a 0 de la tasa por medio de cambio de y con respecto a x. Esto, por definición, es la derivada de la función y respecto de x. Pero como la tasa por medio de cambio de y con respecto a x es igual a menos 1, entonces esto es igual al límite cuando delta x tiende a 0 de menos 1. Y el límite de una constante a qué es igual, aplicando las propiedades del capítulo anterior acerca de los límites. El límite de una constante es 0. En este caso, debe ser la constante misma, ¿cierto? Es decir, como no existe ningún delta x en donde sustituir, ¿verdad? Cuando delta x tiende a 0, entonces el límite de menos 1 debe ser menos 1. Por lo tanto, como y es igual a menos x, la derivada de y con respecto a x es igual a la derivada con respecto a x de menos x, ¿verdad?
Y esto es igual, podemos dejar el signo fuera. Y nos queda que es menos la derivada de x con respecto a x. Y esto es igual a menos 1. De hecho, aquí podemos decir dx entre dx nos va a dar 1. Por eso, la derivada de y con respecto a x es igual a menos 1. Veamos otro ejemplo. Ahora que es y igual a x sobre 2 más 3. Entonces, paso número 1. Si x se incrementa y también se incrementa. Y escribimos. Sabemos que y es igual a x sobre 2 más 3. Entonces, como hay un incremento de x, vamos a sustituir y por y más delta y. Y en lugar de x vamos a poner x más delta x, pero como está dividido entre 2, entonces nos queda x más delta x sobre 2 más 3, ¿verdad? Podemos separar en sumandos esta fracción y entonces nos queda que y más delta y es igual a x sobre 2 más delta x sobre 2 más 3. Hemos desarrollado y por lo tanto podemos pasar al segundo paso, que es despejar delta y. Es decir, si y está sumando, y pasa restando. Y entonces delta y es igual a x sobre 2 más delta x sobre 2 más 3 menos y. Pero sabemos que y es igual a x sobre 2 más 3. Entonces delta y es igual a x sobre 2 más delta x sobre 2 más 3 menos x sobre 2 más 3. Y entonces esto es igual a x sobre 2 más delta x sobre 2 más 3. Aquí es menos por más da menos. X sobre 2 menos por más da menos, ¿verdad? Y entonces tenemos términos semejantes con signos contrarios. Más x sobre 2 con menos x sobre 2 se hace 0. Y más 3 con menos 3 también se hace 0. Por lo tanto, solo nos queda delta x sobre 2. Entonces, delta y es igual a delta x sobre 2.
Y hasta aquí llegaríamos con el paso número 2. Paso número 3. Se divide entre delta X para obtener la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Entonces tenemos que es delta Y, ¿verdad? Sobre delta X. Pero esto lo podemos poner como delta X por un medio. Ajá. Y entonces igual a delta X sobre delta X por un medio. Simplificamos y tenemos que delta X entre delta X es igual a 1 por un medio. Entonces, la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X pues va a ser igual a un medio. Y ahora obtenemos su derivada. Paso número 4. Aplicando el límite. Cuando delta X tiende a 0. Entonces hacemos la derivada de Y con respecto a X. Pues va a ser igual al límite cuando delta X tiende a 0 de la tasa promedio de cambio de Y con respecto a X. Y este es igual al límite cuando delta X tiende a 0 de un medio. Y el límite de una constante, otra vez, será la constante misma. Por lo tanto, esto es igual a un medio. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto a X pues va a ser igual a la derivada con respecto a X de X sobre 2 más 3, ¿verdad? Y la derivada de X sobre 2 más 3 pues es igual a un medio, nada más. El último paso no lo entendí del todo bien. ¿Cuál? ¿El paso número 4? No, el de lo que acaba de hacer, que en ¿Esto? D, ajá, sí, ahí. Se supone que Y se sustituye con lo que se dio al inicio. Esto exactamente. Sabemos que Y es igual. Bueno, aquí lo tenemos que poner así. Es la derivada de Y con respecto a X, ¿verdad? Pero sabemos que Y es igual a X sobre 2 más 3. Entonces, la derivada de Y con respecto a X, pues va a ser la derivada de X sobre 2 más 3 con respecto a X. Bueno, así debió haber quedado, ¿verdad? Y por lo que vimos en esta parte, ¿verdad? Todo este proceso nos llevó a que esa derivada es igual a 1 medio. Por lo tanto, la derivada de Y con respecto a X, que es lo mismo que la derivada de X sobre 2 más 3 con respecto a X, pues esta derivada es igual a 1 medio. ¿Sí? Y así solo sustituimos el valor de Y en la derivada de Y. En pocas palabras, esto va a ser la derivada de X sobre 2 más 3, nos debe dar 1 medio. Gracias. Cuando veamos las formulitas de derivación va a ser más directo, ¿no? Ahí vamos a ver, por ejemplo, que la derivada de una suma va a ser igual a la suma de sus derivadas. Y que la derivada de una constante siempre va a ser 0. Etcétera, etcétera, ¿sí?
después cuando veamos las formulitas, las fórmulas de derivación. En este caso, lo único que he querido hacer, o he querido mostrarles, es que cómo a partir del concepto de límite, nosotros llegamos ya al concepto de derivada. Para que tenga sentido también el capítulo anterior, ¿no? Y entonces, un ejemplo clásico para ilustrar el uso del concepto de límite en las derivadas es la llamada regla de los 4 pasos. Y como ven, en el cuarto paso aplicamos el concepto de límite cuando delta x tiende a 0. Y simplemente hacemos la sustitución directa, sustituyendo 0 donde exista delta x en la función desarrollada. ¿Alguna otra pregunta? ¿Dudas? Entonces, aplicando la regla de los 4 pasos, hallar la derivada de las siguientes funciones. Número 1. Que y sea igual a x cuadrada menos 2. Y número 2. Bueno, aquí que sea y igual a x menos 2. Y el segundo ejemplo sería x cuadrada más 2x. Resuelven, por favor, allí en la derivada de esas funciones, aplicando la regla de los 4 pasos. Y la próxima clase la revisamos. O lo resolvemos, quieren. Entonces, si no hay más preguntas, más dudas, aquí la dejamos. Nos vemos.